En Fuendetodos, personajes que parecen surgir de la mismísima imaginación del genio aragonés llenan las calles, convirtiendo el pueblo en un escenario vivo de historia y cultura. Colaboran todos y todos los años me pego una mañana buenísima viéndoles. Muy bonita la fiesta, no se tienen que perder las tradiciones. Queridos amigos, habéis venido para presenciar un hecho histórico. Esta 11ª edición de las fiestas goyescas es más especial. El bronce ha cobrado vida de la mano de los prestigiosos artistas Antonio López y Andrés Ibáñez. Casi 2 metros de escultura presiden ya la casa natal del artista. Es el artista más importante en España de ese momento, cuando es primer pintor de cámara, está pintando la familia de Carlos IV, y a partir de esos retratos, autorretratos, modelamos una cabeza que fue el origen. Es muy bonito, un sueño, que las obras estén en la calle. Eso con la pintura no es posible, sí es posible con la escultura. Y si es buena, es un regalo para el pueblo. Y han querido retratar a un Goya joven en la cúspide de su carrera. Es un orgullo para un alcalde tener en su pueblo una escultura de esta índole con 2 superartistas. Me gustó mucho, me ha sorprendido. Fuendetodos va a tener una proyección bastante larga. Un vínculo entre Fuendetodos y su hijo más universal.